Buenos días a todos, mi nombre es Darly Delgado y en esta ocasión voy a mostrarles de qué se trata mi proyecto. Pues de una manera inicial, mi proyecto se trata de detectar una depresión a partir del análisis de transcripciones, transcripciones de textos. Entonces, para comenzar, pues quería comentarles algo sobre de qué se trata el corpus que estoy analizando. Se trata de lo siguiente. Listo, el corpus que voy a analizar para esta práctica es la siguiente. Se trata del corpus llamado DIGWOS, que contiene 186 entrevistas clínicas. Está diseñado para respaldar el diagnóstico de angustias psicológicas en condiciones de ansiedad, depresión u otros trastornos de estrés postraumático. Este se ha desarrollado como parte de un proyecto aún más grande que se llama el desarrollo de un experto, Eli. Eli es un entrevistador automático para entrevistas clínicas y psiquiátricas. La base de datos que estoy utilizando es inglesa y es una base de datos etiquetada. Entonces, por ende, vamos a encontrar pacientes depresivos y no depresivos. Las etiquetas como depresivo o no las está otorgando bajo una categorización que se llama la prueba PHQ-8. Esta prueba consiste en detectar la depresión. Hay otra derivación de esta prueba que consiste en detectar la gravedad de la depresión, pero en esta solamente nos vamos a enfocar si el paciente puede ser diagnosticado como depresivo o no. Listo, esta base de datos contiene transcripciones de los audios, también está como parte de la descripción algunas características del video y en sí el audio, ¿cierto? Entonces, cuando se hicieron estas grabaciones, cuando se hicieron las transcripciones, al ser semiautomáticas y presentar algunos inconvenientes, simplemente se han utilizado de esas 186 grabaciones, 183. Listo, en esta parte quiero como mostrar un poco cómo está documentada la data. Entonces, mira, acá se muestra, por ejemplo, el ID del participante que lo empezaron a nombrar desde 300 en adelante. Y está el ID, está el etiquetado en dos categorías como depresivo y no depresivo. Y al frente de esa categoría está la puntuación que tuvo el paciente según la prueba PHQ-8. Supongamos este ejemplo. Este es el paciente 303. Según la categoría, si está depresivo o no, tiene 0. Y como puntaje de la prueba de diagnóstico tuvo 0. Entonces, a partir de 10 en adelante, el paciente es considerado como depresivo. Entonces, cuando el paciente tiene entre 10 y menos, su etiquetado va a ser como no depresivo, es decir, 0. Y si es el caso contrario, por ejemplo, en este caso, que tuvo un puntaje de 13, entonces su etiquetado va a ser 1. Pasando a la definición del problema, encontramos que la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad de salud pública, dado que no solo afecta a la persona que lo padece, sino a todo su círculo social. Es una de las enfermedades que se traduce en autolesiones, es decir, puede provocar actos suicidas. Además que puede desencadenar trastornos mentales superiores y finalmente los métodos de diagnóstico precoz, es decir, los métodos para detectar la depresión actualmente son poco precisos. El objetivo para este taller es desarrollar un modelo basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural, Machine Learning y Deep Learning para la detección de depresión. Entre las herramientas técnicas que se van a utilizar para llevar a cabo esta práctica, encontramos las técnicas de procesamiento de lenguaje natural, que sería el filtrado, detectar la similitud entre los textos a través de la medida de similitud de coseno, vectorizar los textos a través de la bolsa de palabras o la incrustación de palabras, utilizar Machine Learning como por ejemplo la máquina de vectores
de soporte para hacer la clasificación entre depresivo y no depresivo y utilizar otras herramientas como Deep Learning a través de una red neuronal, por ejemplo, la perceptrón multicapa para hacer esta misma clasificación. Al mismo tiempo, también vamos a utilizar un algoritmo no supervisado, por ejemplo, como el K-means o la clusterización. Listo, para pasar antes de mostrar como los códigos y las cosas que se han ejecutado, vamos a evidenciar de qué manera están los documentos, se encuentran así, comprimidos, y para procesarlo es necesario primero descomprimirlos a través de un script, los descomprimimos y luego pasamos a convertirlos en un solo archivo que se llama transcripciones. Entonces todo se pasó a un solo archivo que se llama transcripciones y aquí están todas las transcripciones de los textos. Las transcripciones de los textos se encontraban en un formato .csv, entonces lo que se hizo, por ejemplo, con este método que se encuentra aquí y con este otro que está aquí, es recorrer el directorio que se acabó de mostrar y convertir estos archivos que están en .csv a txt para poder manejarlos y procesar los documentos. Esta fue la parte que se imprimió cuando se estaban procesando los textos y aquí queda evidenciado que se iba recorriendo directorio por directorio, extrayendo los textos y pasándolos a un formato de texto. Antes de nosotros empezar a utilizar un algoritmo de Machine o de Deep Learning, lo que necesitamos prioritariamente es limpiar nuestros textos. Para eso se ha hecho uso de los words que vienen por defecto en la librería NLTK dada por Python, pero al mismo tiempo se han utilizado otras palabras como palabras de parada, por ejemplo, estas que se encuentran aquí, que no se incluyó en las palabras de parada las palabras que tuvieran algo negativo, entonces esas no se tienen en cuenta. Esta parte del proceso fue como la limpieza del documento, entonces lo que se hizo fue tokenizar por palabras, limpiar las palabras, es decir, quitar acentos o palabras raras o los números. También lo que se hizo fue lematizarlas y finalmente esas palabras llevarlas a un vocabulario. Aquí se va mostrando la impresión mientras se iba haciendo cada uno de los pasos. Por ejemplo, el número de tokens inicial fue este y cuando se iba haciendo el procesado se iban mermando el número de tokens y asimismo el tamaño del vocabulario y finalmente quedamos con un tamaño de vocabulario de alrededor 7300 palabras. Listo, como parte del tratamiento de la data, también otras cosas que se hizo fue cada uno de los textos acomodarlos por frases para luego ir acomodándolos con unos metadatos lingüísticos que son los inicios y los fines de frase. Estos archivos luego se utilizaron para convertir otra data, es decir, al principio teníamos cada documento, lo teníamos por separado, pero luego lo que se hizo al final fue todos estos textos convertirlos en un data frame y convertirlos en una nueva data que en un momento se va a mostrar. Cuando ya tuvimos nuestra data vectorizada, lo que hicimos como paso siguiente fue modelar los documentos basados en la similitud del coseno y se hizo una comparación de cada documento contra todos para luego ir a formar unos supervectores determinando el valor medio entre ellos, es decir, el promedio. Cuando ya teníamos nuestros supervectores, lo que hacíamos era determinar un umbral, es decir, si la probabilidad de que un documento pertenezca a uno o a otro grupo, lo poníamos bajo un umbral. Es decir, por ejemplo, en este caso lo que se hizo es, si el documento tiene una probabilidad de similitud de menor a 0.65 va a pertenecer al grupo 1 y si no va a pertenecer al grupo 2.
De esta manera obteníamos un clasificador basado en probabilidades. Para hacer esta clasificación de manera intuitiva, se tuvo en cuenta el tagueo de la base de datos como depresivo y no depresivo, pero partiendo de que no se tenía una clasificación a priori, sino simplemente como para hacer una contextualización. Este es el resultado que se obtuvo del clasificador, al cual más adelante se le hizo una comparación entre los documentos que realmente estaban etiquetados, es decir, las etiquetas reales, y la clasificación por grupos del clasificador basado en la similitud del coseno. Este es el método que se realizó, es un poquito manual, es artesanal. Lo que se hizo fue comparar el número de aciertos con desacierto. Finalmente se obtuvo un porcentaje de acierto del 64% y de desacierto del 35%. En cuyo caso, cuando vamos a evidenciar los siguientes algoritmos, no estaba muy lejos realmente de la clasificación. Listo, para nosotros luego empezar a utilizar los clasificadores basados en Machine Learning, lo que se hizo fue construir una nueva data, como se había explicado anteriormente. Entonces lo que se hizo fue ya como guardar la data, pero preprocesada, es decir, ya con la limpieza, para ahorrarnos estos pasos en otras categorías, en otros algoritmos. Y también esta es la manera en la que se guardó. Entonces se guardaba el número del documento, el documento y el etiquetado. Y se guardó en un archivo .csv. Otra de las cosas que se hizo fue guardar los datos vectorizados, es decir, la bolsa de palabras se guardó de una vez en un archivo JSON para luego utilizarlo también como un dato de entrada y ahorrarnos pasos de preprocesamiento y de vectorización de documentos. Listo, esta parte es un algoritmo de matching que se llama regresión logística. La librería que se utilizó para desarrollarla es PyTorch. Entonces los datos de entrada que funcionan acá son la data que se guardó, la bolsa de palabras que se guardó basada en conteo, y son los datos de entrada. Entonces lo que se hizo como primer paso es hacer como un formato basado en PyTorch. Toda esta parte inicial que se ve aquí es el tratamiento de la data, que son los pasos a priori para poder trabajar en PyTorch. Aquí se está mostrando ya luego del tratamiento de datos el paso al modelado de nuestro regresor logístico para clasificarlos. Entonces aquí lo que se utilizó fue una clase neurona para modelar nuestro entrenamiento. Este es el entrenamiento que se hizo. Y aquí se está mostrando la validación. En esta parte lo que ya se está mostrando es la evaluación teniendo en cuenta la data de validación. Tengas en cuenta que para hacer esta práctica se dividió la data en datos de entrada y en datos de prueba y en datos de entrenamiento. Entonces, con estos datos de entrenamiento se tuvieron los siguientes resultados. Para utilizar esta gráfica que se ve aquí, perdón, esta tabla que se ve acá, se está haciendo uso de scikit-learn y que nos muestra un reporte de la clasificación. Entonces, para la etiqueta 0, el modelo tuvo una precisión del 77% y para la etiqueta 1 tuvo un porcentaje del 56%. Aquí se están mostrando, por ejemplo, la accuracy, se está mostrando el recall, y las gráficas con referente al clasificador. Y aquí en esta parte que se ve aquí es la matriz de confusión. Entonces la diagonal es la que nos da los valores reales, y entonces para la etiqueta 1 tuvo un porcentaje precisos de predicciones positivas para etiqueta 1. El reales fueron 46 y para la etiqueta 0 fue de 8. Parte de lo que se está mostrando ya es nuestra red neuronal Perceptron, que no es multicapa, no es realmente
sencilla. Entonces, los datos de entrada que están funcionando acá son la data que se guardó anteriormente en .csv, en texto, pero ya preprocesado, es decir, esta data ya está limpia. Acá lo que se hace es la asignación a cada uno de los valores para X y para Y. Acá lo que se hace es dividir lo mismo que se hizo en PyTorch, pues el tratamiento de la data. Y aquí se está tokenizando la data. Se está tokenizando la data y codificándola bajo one hot. Entonces aquí se ve la data de train y la data de testing. Tener en cuenta que la librería que se está usando aquí es Keras y vamos a tener como parámetro de entrada para la red neuronal una capa de incrustación. Entonces, los datos aquí no son solamente como la bolsa de palabras, sino que ya está trabajando con incrustación de palabras. Este es el modelo y acá se hace el entrenamiento y se va sacando el valor de pérdida, el optimizador de pérdida que se está utilizando, el gradiente descendiente y el accuracy. Entonces, como accuracy en el entrenamiento tiene un 82%. Y aquí en la parte de entrenamiento tuvo una clasificación para la etiqueta 1 del 76% y de la etiqueta 0 del 76% y la etiqueta 1 del 50%. Aquí está la matriz de confusión un poco ya más clara, que es la que vimos en la parte anterior, pero acá ya está un poco más gráfico. Y una relación directa entre el Jeopardy y el real. Todos estos algoritmos que se han utilizado acá tienen casi que los mismos resultados. Entonces, lo que se puede concluir como esta parte primera de los algoritmos basados en supervisión es que puede ser que los datos que se estén utilizando, es decir, las matriz vectorizada de los textos, puede de pronto volverse un poco más robusta y no simplemente basarse en una bolsa de palabras o en una incrustación, porque acá se hizo con incrustación y el resultado fue un poco similar. Lo que podría mejorarse es eso, ya que se ha probado con diferentes optimizadores y diferentes funciones de activación, y el resultado casi que era el mismo. Entonces, lo que se puede esperar es cambiar para trabajo futuro el vector, hacerlo un poco más robusto o trabajarlo con otra arquitectura un poco más, un poco más potente, por decirlo así. Bueno, en esta parte de métodos de aprendizaje no supervisados se utilizó Orange como herramienta. Entonces, por ejemplo, está la arquitectura, aquí el corpus se pasó por entrada la nueva data, es decir, los que ya estaban limpios y no se requería, pues no se le hizo capa de preprocesamiento, por lo que esta capa ya estaba limpia, esta data ya estaba limpia. No hice una prueba de cómo serían los resultados en la data sin limpieza, entonces también podría realizarse. Em, el parámetro que se utilizó acá, la vectorización de los documentos que se utilizó aquí para hacer la clasificación no supervisada es la bolsa de palabras como se ve aquí, pero al mismo tiempo también se utilizó la incrustación de documentos. Aquí también estamos trabajando con la distancia, la similitud de coseno y vamos a mirar cómo nos va con este algoritmo de clusterización. Entonces lo que se puede evidenciar es lo siguiente. Se está observando, voy a poner un poco más pequeño esto para que se vea. Se está observando que se están clasificando, es decir, yo pongo el umbral de clasificación de los clústeres en un poco en lo más alto y efectivamente el clasificador basado en probabilidades, pero con la clusterización me está clasificando en dos grupos.
A diferencia en esta parte que se utilizó Camins, pues también como dato de entrada, también la bolsa de palabras y acá me lo clasificó en tres grupos. Si hacemos el mismo proceso con la bolsa, no con la bolsa de palabras, sino con la incrustación de documentos y también utilizamos la distancia como dato de entrada para la clusterización, vamos a mirar cómo nos lo clasifica. Casi que igual. Entonces yo como conclusión que se puede ir haciendo sin terminar aún es que se podría mejorar los vectores característicos para que esta clasificación sea un poco mejor. Porque si vamos aquí en el Camins, también en el Camins, pero en la distribución también se forman tres grupos. Entonces, pienso que no es tanto como el algoritmo que se está utilizando porque en casi todos está dando la misma información, casi todos está dando el mismo porcentaje de precisión, el porcentaje de, es decir, cuando utilicé el regresor logístico y, y el perceptrón y el otro clasificador basado en probabilidades y observando aquí todo el proceso, puedo concluir que más que el algoritmo que se empleó es como el vector característico que se podría volver un poco más robusto. No sé si mezclar, por ejemplo, la bolsa de palabras con colocaciones u otro parámetro para mejorar el vector o por ejemplo, el clasificador basado en probabilidades me dio mejores resultados con referente a que no había un conocimiento a priori y se clasificó mejor. Se puede observar con el método comparativo que se mostró al inicio o por ejemplo con la clusterización que dio la clasificación en dos grupos sin tener conocimiento a priori. Entonces sí podría ser realmente el vector de características. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme visto y este es el final.